vamos a hablar de riesgo y necesidad de diálisis, riesgo de injuria renal aguda y necesidad de diálisis, cuáles son los mecanismos potenciales de daño renal en la infección por COVID-19, cuáles son las estrategias de tratamiento dialítico y algunos aspectos prácticos de tratamiento dialítico y las interacciones farmacológicas, las precauciones que debemos tener. Les decía que en esta tabla que ustedes no estaban viendo, en la parte, esta es un resumen de las publicaciones que existen hasta la fecha, las más importantes. Quedó afuera de este resumen aquellos que están en etapa de prepublicación, por no considerarlos, digamos, que haya sido una evidencia avalada por pares al menos, y estos son todos trabajos que están efectivamente publicados. Les decía que en la parte superior son trabajos de China y en la parte inferior son trabajos de Occidente, sobre todo Estados Unidos y esta institución que es el INARC, que reúne las UCIs de Inglaterra, Gales y Irlanda del Norte. Los pacientes hospitalizados incluyen a los pacientes también en unidad de cuidados intensivos, y en negrita tienen ustedes en la parte más inferior una unidad de cuidado intensivo de reporte exclusivo en China y 2 de Occidente. Podemos ver allí que el riesgo de injuria renal aguda es un poco menor cuando se considera toda la población hospitalaria, lo cual es de alguna manera lógico, y el reporte de prevalencia oscila entre un 0,5 y hasta un 9%, y hasta un 15%, perdón, el riesgo de injuria renal aguda. Y la necesidad de diálisis en el hospital oscila entre 0,8 y 9%. Es que tiene una gran variabilidad. La mayoría de los reportes lo sitúan entre 3 y 7, en un rango más estrecho los artículos de revisión. Mientras que en la unidad de cuidados intensivos, la prevalencia de injuria renal aguda es más alta, y va entre 19 a 29, mientras que la prevalencia o la incidencia, la necesidad de diálisis, oscila entre un 5 y un 19%. Fíjense que también la tabla resume las comorbilidades de estos pacientes, y en todos estos estudios existe una alta prevalencia de hipertensión y diabetes, que son enfermedades crónicas no transmisibles, cuya prevalencia aumenta con la edad, y como ustedes ya lo saben, esta es una infección que afecta sobre todo a los pacientes más añosos. Voy a mostrarles algunos datos de esta publicación, que es la más reciente de Occidente, con un número muy importante de pacientes, 5.700 pacientes de Nueva York, porque tiene las características de ser... ¿ven el puntero ahí? Sí, se ve. Una población que resume esta tabla las características con una mediana de edad de 63 años, donde la mayoría son hombres, con una diversidad racial significativa, que si bien tiene menos asiáticos, los otros estudios más conocidos hasta la fecha representan bien a esta raza, y donde representa un 25, casi un cuarto de la población son hispanos, lo cual también es transferible de alguna manera lo que pueda ocurrir a la genética de América Latina. Incluye 5.700 sujetos que fueron hospitalizados en forma consecutiva, prácticamente en un mes, para ver un poco la magnitud de la afección en números poblacionales. Se confirmó la infección por PCR y participan 12 hospitales de un sistema de salud, que es el Northwell Health System, que da cobertura a 11 millones de personas. En esta tabla se resume el estado de las comorbilidades de esta población, donde ustedes pueden ver una alta comorbilidad cardiovascular, con un 56% de hipertensión, por ejemplo, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, también de enfermedades respiratorias, con un 15% de tabaquismo, un 5% de POC, de enfermedad renal crónica, 5%, y enfermedad renal crónica avanzada, estos requerimientos de diálisis o muy próximo, 3.5%, con un 35% casi de diabetes, y un 42% de obesos, de los cuales de la población general el 20% tenían obesidad mórbida. A la derecha de la diapositiva pueden ver un resumen de las comorbilidades, donde se resume un índice de mediana de Charson de 4. Esto significa una mortalidad a 10 años de un 50%. O sea que es, en términos de resumen de la población, una población
con alto riesgo y con alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando vamos a los requerimientos de hospitalización en unidad de cuidado intensivo y de asistencia respiratoria mecánica, los autores presentan los datos en 3 grupos: los que se fueron de alta vivos al momento de finalizar el corte, los que murieron y los que permanecían internados. El total suma los 5.700 pacientes que habíamos hablado antes. Podemos ver los números absolutos seguidos de la proporción, del porcentaje. Pueden ver como que los que se fueron de alta vivos, pocos tuvieron hospitalización en UCI, una poca proporción, mientras que los que fallecieron tuvieron una alta prevalencia de internación en UCI, sobre todo en el rango de 18 a 65 años y los mayores de 65 años. Aún los que prevalecían internados tienen una posición intermedia entre los que se fueron de alta vivos y los que murieron, pero también tiene una alta prevalencia de internación en UCI. Más o menos acompañan a estos números la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Y si contrastamos con la necesidad de, con la ocurrencia de injuria renal aguda y la necesidad de diálisis, los números se parecen mucho a los de la internación en UCI. O sea que, de alguna manera, los pacientes que hacen injuria renal aguda grave, es necesario decir que se consideró injuria renal aguda de acuerdo a los criterios CADIGO, o a la elevación de la creatinina 1,5 veces respecto a valores históricos, como es un seguro de salud, tenían valores históricos de los pacientes previo a la aparición de esta pandemia. Entonces les decía que la necesidad de diálisis parece seguir la internación en cuidado intensivo, por lo que se van, como es lógico, estos reportes son iras graves, y solo una proporción de ellas van a requerir diálisis. Bueno, esto es un poco para ver qué pasa con la ocurrencia de la insuficiencia renal en la medida que pasan los días de internación. Aquellos sujetos que tenían valores basales de creatinina el tiempo cero, tienen una menor incidencia acumulativa de injuria renal aguda con respecto a los que ya tenían algún grado de deterioro renal. Y esto es muy comúnmente asociado a la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que la alteración y a la edad, ¿verdad? O sea que de alguna manera aquellos que tenían algún hándicap renal fueron los que más injuria renal desarrollaron en la evolución de la enfermedad. Entonces, podemos ver de que el riesgo de injuria renal aguda depende sí de la edad, de la presencia de enfermedad renal crónica previa, de las comorbilidades asociadas y del tiempo de internación. A nivel comunitario no hay estimación de injuria renal aguda por este virus, probablemente sean iras no graves que no requirieran hospitalización. A nivel hospitalario, entre un 3 y un 24%, y en ICU entre 19 y 29%. Perdón, allí a nivel hospitalario de un error es entre 3 y 9%. La necesidad de diálisis en cualquier sitio de internación, o sea, sala o CTI, es variable, y con la definición de CADIGO va entre un 3 y un 9%, y es mayor en UCI, donde va hasta un 19%. Y bueno, lo que les mostraba en las tablas, a modo de resumen, la necesidad de diálisis fue mayor entre los que fallecieron, y a su vez en cada grupo, de los más añosos, más requerimiento dialítico. Estos dos gráficos muestran la incidencia acumulada de mortalidad intrahospitalaria en relación a algunos parámetros renales, como la proteinuria, la hematuria y la presencia de injuria renal aguda. Y puede verse que la mortalidad acumulada, la incidencia de muerte acumulada, aumenta en la medida que los pacientes tienen a nivel basal más proteinuria, más hematuria y más injuria renal aguda. ¿Verdad? Cada uno de los gráficos tiene un matiz de color que significa a nivel basal el grado de proteinuria que tenían, o el grado de hematuria que tenían, o la presencia o ausencia de injuria renal aguda a nivel basal. Está representado a 25 días de seguimiento.
Este gráfico será la incidencia acumulada de muerte, y esto es el riesgo, es un análisis de riesgo a través de hazard ratios, que muestra para las mismas variables renales la proteinuria, la hematuria, la elevación de la urea y la presencia de ajuria renal aguda clasificada en distintos estadios. Puede verse como a mayor proteinuria, mayor riesgo de muerte, mayor hematuria, mayor riesgo de muerte, mayores niveles de urea o de creatinina también, mayor riesgo de muerte, y en la medida que la ajuria renal aguda es más severa, también es mayor el riesgo de muerte. Pasamos aquí a profundizar en la segunda parte, o sea, qué le ocurre a los riñones, cuáles son los mecanismos de daño renal, y para eso vamos a mirar este trabajo, que es un trabajo que se publicó en Kine, también sobre la base de 26 autopsias en pacientes con infección documentada por COVID-19. Las muertes fueron debidas a falla respiratoria, el promedio de edad, como lo dice allí, era de 69 años, predominio de hombres, y de estos solamente una proporción, 9 en 26, mostraron signos de injuria renal. Vamos a ver algunas alteraciones en la microscopía óptica. Sobre todo lo que muestra la microscopía es daño tubular agudo y trombosis microcapilares que generan isquemia renal. La microscopía electrónica de este estudio mostró las partículas virales en el tejido renal, lo que quiere decir que el parénquima renal es infectado directamente por el virus, y lo topografían directamente en las células tubulares renales. Como podemos ver en esta imagen, para los intensivistas capaz que más compleja, por eso sí les puse cuáles son los tipos de lesiones anatomopatológicas que vemos, encontraron evidencia de atrofia tubular y necrosis de células tubulares, compatibles con necrosis tubular aguda y daño tubular, también con vacuolización de las células tubulares, obstrucción de los capilares peritubulares, lo que yo le decía como índice también de isquemia. Acuérdense que está descrita una microangiopatía trombótica y una trombicidad muy importante en estos pacientes. La obstrucción de los túbulos renales por cilindros, celulares y pigmentados, sobre todo cuando hay rhabdomiólisis. Obstrucción de capilares peritubulares, infiltración tubular. Esto es raro, infiltración por células inflamatorias de una arteriola arcuata, pero también la obstrucción segmentaria de los capilares glomerulares, que da una nefropatía colapsante. En algunos casos vamos a ver algunos ejemplos. Acá también isquemia glomerular y extravasación de proteínas al espacio urinario. O sea que hay una lesión renal que es directa por el virus y por otros mecanismos patogénicos que tiene esta enfermedad, como la trombicidad. Aquí se ven a mayor tamaño que en la diapositiva inicial las partículas virales, que están señaladas con flechas rojas, y con verde están señaladas las prolongaciones del virus, en distintos lugares del riñón, pero sobre todo, vamos a ver, en las células tubulares, como se ve en esta imagen. Aquí se muestra en la parte superior la inmunohistoquímica, marcando con anticuerpos contra esta enzima conversora de angiotensina del tipo 2, en el epitelio de las células tubulares, de los túbulos, y en la parte inferior, con inmunofluorescencia, la detección de proteínas de la cápside viral, también en las células tubulares, lo que de alguna manera genera o demuestra el escenario de la necesidad de esta enzima para penetrar a las células, y también la presencia del virus en las propias células tubulares. Este es otro tipo de lesión que está documentada en un paciente afroamericano que tiene una predisposición genética a un tipo de lesión glomerular, que es la hialinosis focal y segmentaria, pero que termina una variante de la enfermedad que muchas veces es ocasionada en relación a la infección por algunos virus, está muy descrita en relación al HIV, que es la variable colapsante, que genera la isquemia del glomérulo con la retracción, como se ve en la imagen del ovillo glomerular, y de alguna manera los autores se preguntan si este virus también será otro de los mecanismos
que favorece el desarrollo de esta lesión anatomopatológica. O sea que acá no sería solamente por el virus, sino que es el virus más una predisposición genética. Cuando se resumen en el trabajo que les mostré inicialmente, del que vimos más imágenes, los 26 pacientes, cuál es el tipo de lesiones que predomina, si bien describimos lesiones en varios sectores, ustedes pueden ver en esta imagen que la mayoría de los pacientes tenían lesiones moderadas o severas a nivel del túbulo intersticio, o sea, lesiones tubulointersticiales agudas, y que también este mismo grupo mostraba elementos de arteriosclerosis que están vinculadas seguramente a la asociación con enfermedades crónicas no transmisibles y la alta prevalencia que tiene la población enferma por este virus, sobre todo los que tienen mala evolución, de patologías crónicas como hipertensión y diabetes. Este es otro trabajo que documenta la presencia de partículas víricas en el riñón, mostrado por microscopía electrónica. Allí están señaladas con flechas las partículas virales. Y este es otro estudio que muestra, esto no está publicado, digamos, está en prepublicación, pero todavía no ha sido publicado, o sea que requiere todavía la validación por pares y la evaluación científica de rigor, pero lo que se los quería mostrar porque muestra otro mecanismo patogénico, que es la presencia de macrófagos y células NK por inmunistoquímica. En cada uno de los paneles ustedes ven en el panel de la izquierda donde dice postmortem es el paciente, y al lado sería el control normal. La inmunistoquímica por tinción de peroxidasa muestra ese color amarronado que muestra las células mononucleares a la izquierda, con distintos marcadores, y la presencia de precipitación peritubular únicamente con activación del complemento, que es otro mecanismo que los nefrólogos también conocemos bien, pero que digamos que no es la topografía habitual, pero marca allí a nivel peritubular como otro marcador inflamatorio que puede contribuir a generar lesión. Por lo tanto, los mecanismos de lesión renal son múltiples. Existe daño que se podría deber a la liberación sistémica de citoquinas, se habla de una tormenta inflamatoria sistémica con disfunción endotelial generalizada que afectaría al endotelio, sobre todo los glomérulos, disfunción endotelial con obstrucción de la circulación glomerular, microangiopatía trombótica, y la generación de isquemia tubular y glomerular. A su vez, el virus genera como afección principal la respiratoria, que genera hipoxemia, y esto también contribuye a la isquemia renal. Hay, por el estado de inflamatorio sistémico, aumento de la permeabilidad vascular. Tercer espacio, esto genera hipotensión arterial y alteración del balance hidrosalino, que va a requerir reposición con fluidos. En el contexto de la injuria renal aguda, eso siempre es complejo, le agrega complejidad. También alteraciones de la hemodinamia sistémica, el shock, con hipoperfusión tubular, glomerular, renal en general, de acidosis, etc. Infiltración por células inflamatorias mononucleadas, es el síndrome hemofagocítico, como veíamos en el diapositivo anterior, células macrófagos y células natural killer, y el efecto citopático directo del virus vía estos receptores y unas enzimas que ayudan a denudar la cápside y que contribuyen a la infectividad del virus en el parénquima renal, y sobre todo en células tubulares y podocitarias. Es importante que son las células tubulares y podocitarias porque eso va a explicar las manifestaciones renales de esta infección. Ronco, que es muy conocido por nosotros, es un autor que se ha dedicado mucho a injuria renal, presenta en una revisión en Nature Reviews Nephrology este esquema, que yo lo simplifiqué para que entrara en un solo diapositivo, donde esquematiza las vías de daño en lesión por citoquinas, lesión de otros órganos y efectos sistémicos. No la vamos a revisar toda porque es intensa, pero lo interesante es que centraliza los mecanismos de daño renal en lesión directa por citoquinas. En este caso, la lesión de otros órganos por el virus, ya sea miocardiopatía viral por citoquinas o por alguno de los fármacos, la lesión alveolar, los cambios en la presión intraabdominal como consecuencia de la ventilación mecánica y la rhabdomiólisis,
como generadores de otros mecanismos diferentes que no habíamos mencionado antes, el síndrome cardiorrenal tipo 1, la hipoxia medular, síndrome compartimentario y la toxicidad tubular por los pigmentos de la mioglobina. Y efectos sistémicos, por imbalance hídrico positivo, por hipotensión, la generación de tercer espacio, endotoxinas, porque en la internación prolongada en UCI es frecuente la infección por otras bacterias que van a generar ira séptica sobreagregada. Y entonces allí propone algunas estrategias de tratamiento de cada uno de estos casos. Esto es un poco para presentar no sé, una visión un poco más nefrológica o diferente, y sugiere algunas técnicas según, para la liberación de citoquinas propone, por ejemplo, hacer hemoperfusión directa. Esto vamos a ver que luego no es compartido por todos los autores. Utilizar técnicas de absorción plasmática en resina, luego de separar el plasma de la sangre. Las técnicas de reemplazo renal continuo con filtros adsorbentes o con filtros de cutoff medio o alto que permitirían mayor depuración por convección. A su vez, en las otras técnicas de lesión de otros órganos, cuando es más importante la lesión cardíaca y pulmonar, sugiere la utilización de ECMO. Sabemos que el ECMO puede utilizarse a su vez en línea con las terapias de reemplazo renal continuo, con filtros de cutoff alto o medio. De lo cual no tenemos experiencia, por supuesto. La ultrafiltración, y finalmente para los efectos sistémicos existe la ultrafiltración continua y la utilización de diuréticos, bueno, ya esto es más convencional, los vasopresores y la expansión de volumen, y las terapias de reemplazo renal continuo con, otra vez, filtros de cutoff medio o alto, o fibras con determinada composición que permitirían más absorción o más extracción de componentes inflamatorios. Para ahondar un poco en estas terapias, es que les voy a mostrar este trabajo que me lo acercó Diego Tobal, que es un estudio in vitro, esto es importante, que compara la remoción de partículas inflamatorias por 3 técnicas que tendríamos disponibilidad en Uruguay: hemodiálisis vena-vena continua, hemodiafiltración vena-vena continua y hemoperfusión. Son 3 técnicas de diálisis. La que realizamos más frecuentemente es la hemodiálisis vena-vena continua, y la hemodiafiltración vena-vena continua, que también está disponible, aunque requiere una calidad de agua más alta, y no en todos lados está disponible en las unidades de cuidado intensivo. Esto sería para mostrar los pesos moleculares que removerían algunas de estas técnicas, y para mostrar el peso molecular de la interleuquina 6, que es una de las que ha demostrado mayor rol patogénico en esta infección por COV-2. Obviamente que la albúmina se remueve poco, y se removerían las moléculas con un peso molecular por debajo del peso molecular de la albúmina. Y en esta gráfica de este estudio, que es el mismo in vitro, se muestra la eficacia de cada una de estas técnicas. En el gráfico de la izquierda lo puse solo para interleuquina 6, pero es similar para las demás moléculas. Recordar de que existen interleuquinas que son proinflamatorias y otras que tienen un efecto antiinflamatorio, que estas moléculas actúan sobre las células inmunitarias. Y fíjense cómo la técnica de hemodiálisis vena-vena continua en este estudio in vitro tiene la menor eficacia, pero es eficaz. Y la técnica de hemoperfusión, que remueve también por un gran componente de absorción, es la que remueve en el tiempo la mayor cantidad, y con un tiempo de diálisis que es de 480 minutos total. O sea que son 8 horas. En el gráfico se muestra el clearance de cada una de estas partículas. Para la interleuquina 6, la hemodiálisis vena-vena continua es la que tiene, digamos, la menor remoción en este tiempo, y la hemoperfusión es la que tiene la mayor remoción. Entonces, siguiendo un poco este trabajo, para mostrar de que no todos están de acuerdo con, digamos, con este estudio in vitro. Muchas cosas. La presentación de esta página, que es el Nephrology Club, o algo así se llama,
es una página científica que muestra distintos aspectos vinculados a la terapia de reemplazo renal en el paciente con disjuria renal aguda y en particular para COVID. Se pregunta si serían superiores las terapias continuas sobre las híbridas, y esto refiere a que ya fuera de la era COVID ya existen estudios que no muestran una gran superioridad de unas sobre las otras, o por lo menos una superioridad uniforme en el paciente crítico. Si las terapias continuas sabemos que tienen cierta superioridad sobre la hemodiálisis intermitente, y que son superiores, pero no entre continuas y híbridas. El segundo punto es lo que mencionábamos anterior: eliminar las citoquinas inflamatorias parece una idea atractiva, pero no hay muchos datos que respalden esta idea, y la convección, lo que decíamos antes, no las técnicas de afiltración, si estas están incorporadas en la práctica habitual. Esto es lo que recomiendan estos autores. De lo contrario, la difusión, que es la técnica de hemodiálisis convencional, debería ser lo suficientemente buena. Si no se dispone entonces de terapias híbridas o continuas, la hemodiálisis intermitente es aceptable. O sea que, de alguna manera, esto es para transmitir tranquilidad en que las terapias de las que disponemos, en la mayoría de los lugares donde se hace hemodiálisis de agudos en críticos, que es la hemodiálisis intermitente, es una técnica que es aceptable. Otros aspectos prácticos a tener en cuenta de la terapia de reemplazo renal en el paciente con COVID. Primero, que fue las dificultades a las que nos enfrentamos en los pacientes que tuvimos que dializar como sospechosos, fue de contar con el equipo de protección personal apropiado, cuidarlo porque sabemos que ha escaseado en otros lugares donde la pandemia ha pegado fuerte, o sea, de no usarlo innecesariamente, minimizar la exposición del equipo de salud, entrenarse en la utilización de estos equipos de protección personal. Y con respecto a las indicaciones de tratamiento de reemplazo renal, no hay indicaciones particulares por el COVID-2, que nos lleven a hacer indicaciones diferentes de las que hacemos en otros pacientes críticos. O sea que las indicaciones son las mismas en las de otros pacientes críticos, cuando así lo requiere la situación de volumen, los parámetros clínicos o los parámetros paraclínicos. El acceso. En una primera aproximación que hicimos en nefrología, un poco tratando de protocolizar estas cosas con el doctor Silvariño, habíamos puesto de recomendar la realización de un acceso bajo, porque eso nos permitía primero realizar la hemodiálisis en forma rápida, sin necesidad de control de catéter, y realizando la maniobra lejos de la vía respiratoria, que sabemos que es la que tiene mayor aerosolización de partículas y que es la más contaminante. Sin embargo, la recomendación en el paciente crítico es que, si es posible, la situación lo permite, es hacer un acceso alto, siempre hay que hacerlo en forma, con las garantías de seguridad para el operador, con todo el equipo de protección personal adecuado, por la probabilidad de que estos pacientes requieran ventilación en prono, y es una de las cosas que está descrita. El inicio precoz de la terapia de reemplazo renal, y esto también es extrapolación de otros estudios de terapia de reemplazo renal en pacientes críticos, no tiene beneficio, y sí tiene los riesgos que implica la anticoagulación que usamos, la realización de una técnica de circulación extracorpórea. Por lo tanto, no es de indicación empezar antes, tampoco en estos pacientes. Se pueden hacer las medidas médicas que realizamos frecuentemente para tratar de paliar la situación, y si tenemos la indicación de hemodiálisis de agudo, entonces en ese caso sí se conecta al paciente, pero no antes, no en forma precoz. La dosis, no hay evidencia tampoco de que usar una dosis más alta, y esto también ya estaba antes de la pandemia por COVID. Iguales dosis que para otros pacientes críticos con disjuria renal aguda, incluso si escasean los recursos o estrategias que se utilizaron en otros lugares, y la situación clínica lo permite, se pueden espaciar las diálisis a menos veces por semana, hasta 2 veces por semana, es lo que está reportado. Que también son, bueno, en relación a la anticoagulación,
Chequear primero el tiempo de protrombina por la posibilidad de fallo hepático asociado, sobre todo en el paciente que esté con shock, con un cuadro de shock séptico, con disfunción multiorgánica, pero recordar que estos pacientes son muy trombofílicos y que en la mayoría de las situaciones vamos a tener que usar quizás dosis más altas de heparina. Esto no tiene un aval científico, es una sugerencia en algunos de los trabajos que leí, usando heparina de inicio, sellando bien las vías antes de finalizar para evitar que se tapen. En la técnica de hemodiafiltración, usar la anticoagulación predilucional. Yo creo que esto, la mayoría de los grupos que hacen hemodiafiltración hacen la anticoagulación predilucional. O sea que esto no sería un cambio. Y bueno, y finalmente una pregunta que encontré por allí, que me pareció de interés, sobre todo para el cuidado que tenemos que tener en la eliminación de los productos, es que los efluentes de diálisis y de orina pueden ser contagiosos. Potencialmente son contagiosos, pero la probabilidad es muy baja. Los estudios que encontraron virus circulante en sangre fueron muy pocos, en orina solamente hay uno que lo publica en su tabla de suplemento, y en el fluido no hay estudios que hayan documentado la presencia del virus. De todas formas, creo que ser precavido no está de más. Y esto es como una diapositiva final, porque era muy ambicioso pretender abarcar todos los aspectos de los fármacos que se han probado o que se han ensayado para el tratamiento del COVID-19, a las dosis en las que se han utilizado, sobre todo los que más han tenido difusión han sido la colchicina y el caletra. Recordar que la colchicina requiere ajuste según el grado de insuficiencia renal y puede generar problemas cardíacos, o sea que es importante chequear la dosis. Y después el ajuste con el tratamiento de diálisis, el tratamiento dialítico, solamente para este fármaco que todavía no está, es el Remdesivir, puede ser encontrado en el efluente, y el Faviparivir también, el resto de ninguno se dializa. Y bueno, espero no haber sido muy masitero, no haberlos aburrido mucho con estos datos, y espero que sean de utilidad para la práctica clínica. No sé si hay un espacio de discusión, pero si hay alguna pregunta, quedo abierto. Pepe, gracias por tu participación. Agradecemos tu tiempo y toda la excelente charla. Estaría bueno si algún colega quiere hacer preguntas o planteos, que lo haga por el chat. Y de repente vos estás, creo que estás viendo la página con el chat, ¿puede ser? Ahora sí. Si alguien quiere preguntar algo en el chat. Está Diego, ahí Diego estuvo revisando, Diego Tobal estuvo revisando mucho el tema de las técnicas de diálisis. Incluso ensayamos alguna estrategia de prolongar las vías, tratando de que la exposición del personal fuera menor, y poder colocar el equipo fuera de la unidad de diálisis. Capaz que, Diego, ¿querés comentar algo de eso? Para que ¿Hola? Hola. ¿Sí? Sí, se te escucha, Diego. Dale. Julio, disculpe, no, terminé de hablar y después hablo yo, ¿querés? No, quería hacer una pregunta de algo que decía por ahí José, de que como hay un estado de hipertrombicidad, plantea ahí en un slide dosis más alta de heparina. Si quería preguntar si tienen protocolizado cuánto usarla, o sea, si es más que lo habitual. Bueno, lo que yo encontré escrito es, no difiere mucho de lo que hacemos habitualmente. Arrancar con una dosis bolo de heparina de 1000 unidades. Nosotros a veces hacemos toda la heparina en bolo, calculado entre 50 y 100 unidades kilo. Y
quizás muchas veces en el paciente agudo, un poco por precaución, porque además tiene más riesgo de sangrado y más maniobras, usamos en ese rango la dosis más baja. Capaz que un poco la recomendación era tratar de usar dentro de ese mismo rango, pero la dosis, tendiendo a usar dosis más altas. Perfecto. No sé si quieren comentar algo. Está el doctor Alejandro Ferreiro, que hizo unos comentarios en el chat, y Pablo Ríos también. Pepe, ¿lo lees a eso? No lo estoy viendo ahora, pero déjame buscarlo. Sí, ya vi el chat. Alejandro dice, se me perdió. Hemos hecho experiencia con hemodiafiltración online, con SLED en CASMU, con muy buen resultado clínico. En caso de realizar hemodiálisis intermitente, la planificaría siempre como una terapia lenta en el paciente grave. Nosotros heparinizamos con 100 unidades kilo de inicio y 10 unidades kilo hora. Después Pablo Ríos pregunta, creo que con relación a lo que dice Alejandro, me parece que es de los que tienen más experiencia en la diálisis de crítico en Uruguay, y bueno, tienen allí en el CASMO la posibilidad de hacer hemodiálisis online para el paciente crítico. También lo estamos aplicando en el Hospital de Clínicas, y bueno, allí la dosis de heparina creo que es algo que se puede tomar como referencia, 100 unidades kilo de inicio, 10 unidades kilo hora después. Eso para hemodiafiltración. No sé si hay algún otro comentario en relación a eso. Alejandro capaz que nos puede comentarlo. No, bueno, van a discutirlo. ¿Y después qué más? ¿Está nada más que ella? No, y después está botella de 2,7 de CREA. Pepe. Sí. Toby, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Toby? No sé si podía intervenir un minutito. Dale, Diego. Sí, Julio, buen día a todos. No, Buen día. creo que los números que mostró José muestran la dimensión potencial del problema, ¿no? Y yo creo que estas instancias un poco son fundamentales, no solo para alertar, sino para compartir y para también compartir la visión nefrológica del tema. Lo que apuntaba José es verdad, se han hecho experiencias con otras técnicas, además de la hemodiálisis intermitente en Uruguay, a la escala nuestra, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los lugares lo que se dispone es hemodiálisis intermitente, y bueno, yo creo que hay que optimizar, que también se han hecho experiencias en otros centros, en el Hospital de Clínicas, en instituciones de medicina privadas, con respecto a tratar con algunas herramientas para alejar el aparato de la cercanía, para evitar esa cercanía con los pacientes. Y lo que estamos intentando en realidad ver es si dentro de las fibras disponibles se puede mejorar un poco la depuración, sobre todo de las sustancias preinflamatorias, la interleuquina 1 en concreto. Sin llegar a la hemodiafiltración, que sería una técnica que, bueno, que no en todos los lugares se dispone. Yo creo que es un camino que empezamos a recorrer y que creo que quizás puede sumar algo relativo, ¿no? No creo que haga la diferencia neta, pero utilizando fibras de alto flujo que se disponen más accesibles y quizás viendo más de cerca el tema del agua, se puede, sin llegar a la interleuquina 2, quedar cerca del valor de la interleuquina 2 de depurar, y quizás en la posibilidad de medirlo, sumando todos esos factores, se pueda ofrecer a estos pacientes por ese lado algún aporte que sume, ¿no? Pero, digo, no creo que sea definitivo, pero creo que si si podemos acceder a eso, capaz que podemos mejorar y sumar algo más, ¿no? Y muy buena la presentación, era un poco eso lo que quería comentar. El doctor Ricardo Silvariño quiere hacer un comentario de la anticoagulación, o eso entendí. Ricardo, adelante. Sí, muy buena la presentación, felicitaciones, Pepe.
Que el tema de la anticoagulación en diálisis me parece que no se puede aislar de la situación global del paciente y de la decisión de anticoagulación. Y que para eso la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis sugiere un esquema que parece bastante práctico, sobre el cual evidentemente no hay evidencia, como muchas de estas cosas para esta enfermedad, pero que es que los pacientes que tengan criterio de ingreso, a todos se le haga dosis de tromboprofilaxis, es decir, 40 miligramos de enoxaparina subcutánea día, y los que pesan más de 100 kilos, 60 miligramos. Que los pacientes que están ingresados y tienen D-dímeros elevados por 6, o sea, por encima de 3000, sugieren dosis intermedias, entonces llevar la enoxaparina a 1 miligramo kilo día, y en los pacientes en los que haya evidencia confirmada de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, dosis de anticoagulación, que es 1 miligramo kilo cada 12 horas, todo eso ajustado al filtrado. Que me parece que el tema de la anticoagulación no es anticoagulación igual para todos los que se dializan, sino ajustado a la situación del paciente, y nosotros en esa situación, a lo que le hacemos estándar, hay que tener en cuenta, si el paciente tiene noción de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, que como saben esta población tiene un riesgo mucho más incrementado, o si el paciente tiene una actividad inflamatoria marcada con D-dímeros por encima de 3000, ahí estarían indicados dosis más altas de heparina. Entonces me parece que ese esquema en 3 grupos de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis es muy útil. Perfecto, gracias Ricardo. El doctor Ferreiro agrega otra data, que llegaron filtros Jafrón para hemoabsorción. ¿Querés hacer algún comentario, Alejandro? No te escuchamos, Alejandro. Alejandro escribió que la idea era asociar estos filtros a la diálisis lenta con fibras de alto cutoff. No sé si tú querés comentar algo directamente, Alejandro. Activate el audio. A ver si tenés activado el audio de parte nuestra. Una pena, no sé por qué, pero no lo escuchamos, Alejandro. Bueno. Capaz que si desconectás los auriculares, pasás al audio de la computadora. Figura como audio activado, pero no se escucha. Bueno. Va a conectar por el teléfono, me parece. Dale. Mientras esperamos a Alejandro, yo les aprovecho a agradecer a todo el grupo de colegas nefrólogos que es un grupo enorme, que trabajamos tanto en conjunto, y agradecer que se sumen a esta jornada que estamos haciendo en el CTI, porque bueno, está buenísimo me parece, porque todos aprendemos de todos y eso suma. A ver si Alejandro A ver, ¿ahora se escucha? Sí, se escucha. Dale. Me conecté con el teléfono móvil. No, lo que les decía, que hace unos minutos me confirmó un proveedor que llegaron al país fibros para hacer hemoabsorción, que son los mismos que están utilizando en uno de los hospitales de Wuhan, que están utilizando en Japón y que está utilizando Claudio Ronco en Vicenza. Con un nivel de evidencia muy bajo, como decía Pepe. Te felicito, Pepe, por la revisión, estuvo muy buena, realmente muy docente y muy clara. Pero parece ser que dentro de lo que es la tormenta inflamatoria en el contexto, la ira se da en la mayoría de los pacientes en la etapa esa de síndrome hemofagocítico, hipertrombicidad y estado inflamatorio grave. Y bueno,
parece ser que de alguna forma tratar de modular lo que es esa tormenta inflamatoria podría tener algún impacto. No sé si en realidad el impacto va a ser máximo en relación a lo que tiene que ver con la reanimación adecuada, el proteger la interacción de órganos entre pulmón y riñón, que claramente en estos pacientes está bien establecida, pero creo que el papel del soporte extracorpóreo, y particularmente con diálisis, está dirigido fundamentalmente a lograr un buen balance hídrico en pacientes donde el distrés es extremadamente importante, y la indicación de diálisis para impedir que el paciente esté en una situación de uremia, tratando de que la indicación sea oportuna. Yo simplemente lo que quería, además de nuestra experiencia, es resaltar la enorme importancia que tiene la colaboración entre el equipo de nefrología y de medicina intensiva, tanto para lo que es la indicación de diálisis como para la evaluación de los pacientes, y cómo los nefrólogos tenemos que aprender de alguna forma a colaborar con los intensivistas y los intensivistas con los nefrólogos en cuanto a la disminución de las instancias de visita al paciente cuando no es necesario, para disminuir el uso de equipo de protección personal, y que trabajando en conjunto y con una muy buena comunicación en realidad logramos justamente optimizar los recursos, que ustedes saben bien que es uno de los puntos críticos en el mundo, y que en situación de una epidemia con un brote masivo realmente también puede ser. Por lo demás, o sea, yo lo único que haría era decir, bueno, la diálisis intermitente es lo que tenemos en Uruguay. La mayoría de las unidades cuentan con diálisis intermitente con una calidad de agua que no permite hacer procedimientos de hemodiafiltración en línea, pero sí buena diálisis intermitente. Se pueden utilizar fibras con un cutoff un poquito más alto que algunas moléculas proinflamatorias remueven, y lo que sí pondría todo el énfasis en llevar a estos pacientes a planes de diálisis extendida para lograr una dosis de diálisis adecuada. Recordar que los pacientes que están en prono, el uso de las vías femorales recircula mucho más, son pacientes que a veces están con ventilación, con PIB muy alta, en el cual aumenta la recirculación, y eso va en contra de la eficiencia dialítica. O sea que probablemente en la etapa de máxima gravedad tendríamos que hacer todo el esfuerzo organizativo para poder brindarle a estos pacientes diálisis extendida como primera opción de tratamiento. Después, eventualmente, desescalar. Sí, para nosotros, desde el punto de vista de los intensivistas, te agrego una cosa práctica que es muy importante, porque lo que decía Pepe y tú de priorizar vías altas, porque si es un enfermo que se va a hacer por vía femoral, va a ser una diálisis menos efectiva, ¿no? Y nos va a complicar operativamente si hay que colocarlo en prono. Así que, bueno, son datos prácticos que nos sirven a nosotros los intensivistas. No sé, Alejandro, Hola. Pepe, si alguien quiere hacer algún otro comentario. Sí, yo quería decir algo. Hola. Sí, adelante. No sé quién habla, pero adelante. Patricia. Ah, sí, Patricia, dale. No, antes que nada quería agradecer a todo el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pasteur, que nos dio esta posibilidad de poder realizar esta charla. Felicitar al doctor José Bogia, porque fue una charla concisa y creo que no le faltó nada. Y bueno, y lo importante de todo esto es, más allá de todo lo que se está haciendo en el mundo, ver con lo que contamos en general en todas las unidades de cuidados intensivos del país, que nosotros sabemos que no tenemos, hay muy pocas que son las que cuentan con agua ultra pura para realizar los tratamientos de hemodiafiltración, que muchas veces son los que están más indicados, pero que creo que con la hemodiálisis que nosotros contamos, con los aparatos que contamos en la mayoría de unidades, en la mayoría de UCI, podemos lograr dosis de diálisis adecuadas, y que creo que eso es lo más importante, definir que estos pacientes necesitan dosis de diálisis adecuadas y que son las mismas que cualquier otro paciente cursando una insuficiencia renal aguda.
y tener en cuenta también que a veces las hemodiálisis extendidas, si bien son las que tienen más indicación, pueden llegar a generar en el equipo de enfermería problemas porque son muchas horas y depende de la unidad de cuidados intensivos, eso ya lo hemos hablado con varios colegas, si tienen que quedar dentro de la unidad, genera mucho problema con todo el equipo de EPP. Así que hay que ir viendo también en cada lugar qué tipo de diálisis optamos de acuerdo a la situación que tenemos en cada lugar. Bueno, muchísimas gracias y agradecemos a Pontet y a todo el equipo en nombre del equipo de nefrología del Hospital Pasteur, a Pontet y a todo el equipo de la UCI del Hospital Pasteur. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por sumarse, gracias por los distinguidos colegas que se han unido a conversar sobre esto, y de mensaje final les quería decir, invitarlos para el próximo jueves a la hora 11, que vamos a hacer otro Zoom específicamente sobre tratamiento farmacológico en el COVID-19, así que quedan todos invitados. Muchas gracias por todo, gracias Pepe, un abrazo.